Hola, bienvenidos a todos a una nueva plática aquí de PyCon Latam. El día de hoy tenemos a Ana que viene desde Brasil. Y sin más, te cedo la plática, Ana. Buenas tardes a toda la gente que está aquí asistindo y muchas gracias a la organización de PyCon Latam. El evento está súper guay y estes eventos son muy importantes para fortalecer nuestras comunidades Python. Entonces, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, yo soy Ana Cecilia, miembro de la comunidad PyLadies Recife en Brasil y del Consejo Global PyLadies. Soy embajadora para Innovación Cívica de la Open Knowledge Brasil, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con transparencia de datos e información del gobierno. Y soy coordinadora para la apertura de datos en la Universidad Federal de Pernambuco. En esta charla vamos a hablar acerca de transparencia de datos, un panorama regional acerca de cómo va América Latina en este tema. Haremos un análisis exploratorio y enseñaré algunas iniciativas que trabajan con tecnología y democracia en nuestra región. Pues, ante todo, los datos abiertos son datos digitales, puestos y disponibles a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reusados, redistribuidos libremente por cualquiera y a cualquier momento y en cualquier sitio. Ojo, estamos hablando de información no personal, es decir, datos que no contienen información sobre individuos específicos, y de datos gubernamentales que no tienen restricciones nacionales de seguridad. Entonces, como este tema, ¿de dónde viene, ¿no? Los datos abiertos permiten a los gobiernos, a nosotros y las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado tomar mejores decisiones informadas. El acceso eficaz y oportuno a los datos nos ayuda a desarrollar nuevos hallazgos y ideas innovadoras que pueden generar beneficios sociales y económicos para mejorar nuestras vidas, además de generar una mayor interacción entre gobierno y sociedad y permitir oportunidades de co-creación. Los datos abiertos permiten que nosotros combinar y seguir conexiones entre distintos conjuntos. Cuando se puede hacer esto efectivamente, es posible resaltar las tendencias, identificar desafíos y inequidades económicas y sociales, así como referenciar avances en los programas y servicios públicos. Un ejemplo súper cercano a nosotros es la lucha colectiva contra la pandemia. Pudimos acompanhar em tempo real a situação em cada país, administrar os recursos destinados a enfrentar a COVID-19 e desenhar ferramentas tecnológicas que são úteis em crises e que sirven de soporte a las ações em curto plazo. Então, construir uma sociedade mais próspera, equitativa y justa requiere gobiernos transparentes, que rindan cuentas y que colaboren de manera regular y significativa con la sociedad. En este sentido, existe una revolución global de los datos que busca avanzar la colaboración en torno a los desafíos sociales claves, proporcionar una supervisión eficaz de las actividades gubernamentales y apoyar la innovación, el desarrollo económico sostenible y la creación y expansión de las políticas públicas eficientes y efectivas. Los datos abiertos son uno de los ejes para lograr el gobierno abierto y democrático.
Vale, perfecto. Pero, ¿y cómo estamos aquí en América Latina con todo esto? Bueno, hace algunos años que empezamos esfuerzos para incentivar gestiones más participativas. En 2011, gobiernos de todo el mundo y representantes de la sociedad civil se unieron para crear la Alianza para el Gobierno Abierto, con el objetivo de promover la gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable. Hoy en día, aquí en América Latina y Caribe, tenemos 16 países en la alianza. En 2015, fue creada la Carta Internacional de Datos Abiertos, con participación del grupo de trabajo de esta alianza que acabo de hablar, en conjunto con la sociedad civil y expertos. Y hoy en día tenemos dos publicaciones que usan la carta como soporte para analizar el nivel de abertura de los datos en los gobiernos. La primera es el Open Data Barometer, producido por el W3C Foundation. Este barómetro es una medida global de cómo los gobiernos publican y utilizan datos abiertos para la rendición de cuentas, la innovación y el impacto social. Y el segundo es Our Data Index, que es producido por la OCDE, y el índice, realiza un análisis comparativo del diseño y de la implementación de políticas de datos abiertos gubernamentales. Enfocaremos en el Our Data Index, porque es lo que queremos saber, cómo están nuestras políticas de datos abiertos. Y bueno, el índice es la traducción literal, es índice de datos abiertos útiles y reutilizables. Tiene el objetivo de medir el nivel de disponibilidad, accesibilidad y apoyo gubernamental para la reutilización de datos basado en los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Está compuesto por 3 indicadores: disponibilidad de datos, accesibilidad y apoyo del gobierno a la reutilización. El puntaje de cada país varía entre 0 y 1, siendo que cada indicador tiene el mismo peso, 0,33. Bueno, y como en nuestra región tenemos mucha inequidad y en este tema es lo mismo. Existe un marcado contraste entre los niveles de desarrollo acerca de los datos abiertos entre los países de Latinoamérica y Caribe. Vemos que Colombia tiene un puntaje que es 0,88 y el México 0,71, que es mucho más allá que el promedio de los países de la OCDE, que es 0,6, 0,60. Vale. Y por fin llegamos al panorama, ¿no? Para saber cómo está el panorama, hay una publicación que se llama Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y Caribe, que cubre aspectos clave de la gobernanza pública y permite a los formuladores de políticas y a la sociedad analizar el desempeño de los gobiernos de América Latina y Caribe en comparación con los países de la OCDE. Uno de los aspectos que tienen en cuenta son datos abiertos gubernamentales, lo cual usa como base el índice que justo hablamos. El panorama, la última edición fue publicada en 2020 y es la publicación más reciente que tenemos acerca de los datos abiertos públicos en Latinoamérica. Esta publicación fue hecha por la OCDE, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, en ese panorama informa que 81% de los países de América Latina y Caribe cuentan con una estrategia de mediano plazo
y unos 75 tiene un plan de acción nacional que incluye implementación de portales y publicación de datos abiertos. En cuanto a participación ciudadana, la mitad de los países latinoamericanos tienen programas gubernamentales para apoyar el conocimiento sobre datos abiertos, sobre sus datos abiertos, entre las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta proporción es inferior a los países de la OCDE, donde el 75% de los gobiernos los tienen. Aunque la agenda de datos abiertos ha desplegado en nuestra región, aún hay margen de mejora. La democracia en América Latina abarca mucho más que las elecciones. De acuerdo con el proyecto Latino, en los últimos años estamos convirtiéndonos en un laboratorio de innovaciones públicas y de gobernanza participativa. Mucho se da por la transparencia de datos gubernamentales, aunque nos quede mucho por hacer. Ahora, hablé un montón de la teoría y de dónde vienen los datos y cómo está nuestro panorama. Vale, tenemos datos de lo que hacemos con ellos. Entonces, empezamos la análisis exploratorio y elegí los datos de vacunación de algunos países de Latinoamérica. Entonces, porque fueron solo 2 países, entonces, si quieres profundizar y jugar con los datos, ya estás invitada a tomar el notebook que enseñaré y seguir corriendo los datos de todos los otros países que tenemos. Bueno, estos fueron los 4 países que busqué datos: Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. La Bolivia, donde yo no encontré datos abiertos acerca de vacunación contra COVID en sitios gubernamentales. Sí que hay datos, pero encontré algunos sitios de organizaciones de la sociedad civil. Todavía, mi intención era analizar estos datos gubernamentales, datos que provienen de portales de datos abiertos de los gobiernos. En Argentina, encontré los datos abiertos sin diccionario de datos, y ya vemos cómo esto puede impactar. Y Argentina tiene microdatos. Perú tiene como fue lo mejor caso, lo mejor escenario, que tiene datos abiertos, están documentados y son microdatos. Y a Uruguay tiene los datos, tiene diccionarios, pero los datos ya están agrupados. No tenemos microdatos, no tenemos datos de cada dosis que fue aplicada. Entonces, yo elegí Argentina y Perú para el análisis. Y ahora, déjame aquí, enseñar el notebook. Aquí está el notebook y tiene, yo puse 2 referencias que fueron las fuentes de los datos. Y es bueno decir que tengo las referencias de todo y después disponibilizaré las diapositivas con las referencias y algunos apuntes de la charla, así que podrán buscar más informaciones. Y bueno, empezamos con el preprocesamiento, que es una parte súper importante de un análisis exploratorio, porque es muy común gastarnos un montón de tiempo en el preprocesamiento y está bien. Si estás empezando ahora, no te frustres, es súper común gastarmos tiempo en esto, y esto impactará positivamente
en nuestras análisis, en contestar las preguntas que queremos. Y entonces encontré estoy bajando desde de los sitios aquí en la Argentina. Los datos están comprimidos, están compactados, están en zip. Ocupei a biblioteca Requests. Em esta análise, ocuparemos todas essas bibliotecas em Matplotlib, el zipfile, e então vamos ver com el avance. A biblioteca Request para sacar os dados de la URL. Aqui usei a sintaxe com o with. Há outras formas de fazer, como muitas coisas na programação. A mim me gusta el with porque eu não quedo com a preocupação que tenho que inserir o arquivo. Então, abro o arquivo, hago o que quero neste trocito de código indentado e logo que sale de aqui, o arquivo se cierra mágicamente. Então, creo que é uma forma interessante. Então, aqui estou poniendo el contenido del archivo zip y luego estoy extrayendo el contenido del CSV. Aquí en esta línea estoy convirtiendo el CSV para el data frame pandas. Y aquí mirando las primeras líneas, es largo. Aquí la información, y mira, no tenemos en Argentina la documentación de los datos, no tenemos el diccionario de los datos. Entonces, no pudimos leer el archivo, no pudimos informar a Pandas, al Pandas, el tipo de datos de cada columna. Entonces, identificó que este es un numérico, otros, un total de 5 columnas, identificó como un tipo numérico, y los otros como objeto. Es un objeto Python, o sea. Sí, aquí olvidé de poner a luz este parse dates, que es importante nosotras, cuando estamos manipulando datos, informar al Pandas, que es lo que estamos usando, los tipos de los datos de cada columna. Porque en Python, la manipulación de los datos va a cambiar de acuerdo con su tipo. Por esto que es tan importante informar los tipos. Y el diccionario de datos nos ayuda con esto. Y también para hacer un análisis que no sea equivocada. Porque a veces tenemos un título de columna que para mí puede ser una cosa, pero para la persona que ha hecho el conjunto de datos tenía un otro sentido. Entonces, es súper importante la documentación para que sepamos lo que estamos manipulando y no llegar a conclusiones equivocadas. Pero bueno, sigamos. Aquí en Perú hago el mismo, pero en Perú hay un diccionario, aunque él tiene solo variable, que es el título de la columna, y la descripción. No tiene informando el tipo de dato. Los diccionarios como mínimo tienen variables y descripción, pero el ideal como mínimo es tener el tipo de dato. Pero no tiene, bueno, sigamos, sabemos
sabemos lo que significa cada columna. Ocupamos la librería request, usamos el IFE para hacer, y usamos una otra librería porque los datos de Perú están en 7-zip. Entonces, ocupé la librería Py7zr. Aquí o encoding. Pasamos aquí por padrão, por estándar, Pandas compreende el encode UTF-8. Cuando nos sale un error, tenemos que pasar de encode, que es súper común, tenemos que descubrir cuál es el encode. A veces, esta información está en un diccionario de datos, a veces no, y tenemos que jugar y descubrir y investigar. Y eso lo hice yo, y fue súper raro encontrar este encode que nunca había visto en mi vida. Informé que tenemos 2 columnas de data, del tipo datetime, del tipo date, y bueno, pasa. Y lo que quiero hacer con estos datos es saber la distribución etaria de la población vacunada en los 2 países y la comparación entre ellos del porcentaje de la población vacunada. Aquí en Argentina, entonces, para esto voy a juntar en un solo data frame para hacer más sencillo mi vida. Entonces, hay que estandarizar. Vimos que las columnas, los 2 data frames, aunque hablen del mismo, que los datos de vacunación, tienen columnas distintas. Entonces, como la pregunta que deseo contestar es solo acerca de la edad, de los rangos etarios, entonces voy a disminuir mi data frame para solo las columnas que me interesan investigar. Y es esto que estamos haciendo. Miramos cuáles son las columnas. Aquí hago una copia como reducida, creo un nuevo data frame. Y cómo vamos a juntar, concatenar las tablas. Es interesante que tengamos una columna país que informe cuál es el país a cual refieren los datos. Entonces, creo la columna y aquí en la fecha de publicación no hace falta saber el día de la aplicación de la vacuna. Entonces, hago una transformación uso la función strf-time para sacar solo el mes y el año de nuestra fecha de aplicación de la vacuna. Aquí estoy sacando un CSV porque tuve algunos problemas de memoria RAM, entonces van a ver que estoy sacando CSV en varios puntos para después recargarlos en el notebook. Bueno, ahora vimos cómo está nuestro data frame. Solo con estas 5 columnas: grupo etario, fecha de aplicación, vacuna, cuál es la dosis, si es la primera o la segunda, y el país. Vale. Miramos cómo estamos estandarizando los datos, perdón. Cómo estamos estandarizando los datos. Tenemos que pasar los mismos grupos etarios, considerar los mismos grupos etarios, tanto en Argentina como en Perú. Entonces, Argentina fue el primer grupo, el primer país que estoy explotando los datos. Entonces,
saco el listado de los grupos etarios y voy a usar como referencial para hacer los grupos etarios en Perú, aplicar los mismos grupos etarios en Perú. Entonces, aquí estoy sacando, paso un unique, que es una función para sacar los datos, los valores únicos de esta columna, convierto en un listado, y aquí miramos que existe un valor raro, que debe ser sin información. Nosotros no necesitamos de eso, entonces saco de ahí y dejo el listado para aplicar en Perú. Aquí en Perú estoy haciendo el mismo en el comienzo, mirando las columnas que tenemos, disminuyendo el data frame, pues haciendo un data frame más pequeño, añadiendo la columna país y sacando solo el mes y año de la fecha. Y aquí, mira, en Perú, la columna edad refleja exactamente la edad de la persona vacunada. No está en rango etario. Entonces, en esta línea, que estoy haciendo es, a partir del listado de los grupos etarios, que saqué de Argentina, estoy pasando puntos de corte aquí, y ocupo la función cut, y en la función cut paso la columna referencial, que haré los cortes, el listado, ¿no?, con los puntos de corte, la argumentación, el argumento, que incluye lowest, que es para informar que el 18, el valor más bajo, está incluido en el corte, y las etiquetas, que es el listado del grupo etario que sacamos de Argentina. Aplicamos en la columna edad, y aquí tenemos nuestro data frame reducido, y las 5 columnas con el mismo contenido que estandarizamos los datos de Argentina. Pero los títulos de las columnas están distintos. Y hace falta, para usar la función concat, que los títulos sean los mismos. Y ese es un punto importante para que nuestra función concat resulte como estamos imaginando, que ponga línea bajo línea y solo en las mismas columnas. Entonces, aquí estoy renombrando las columnas del data frame de Perú, aquí pasando la función concat y ignorando los índices originales. Entonces, estoy reindexando, ¿no?, poniendo nuevos índices. Vale, esta parte de aquí es sacando el CSV. Yo mantuve estas cosas, estas líneas de sacar CSV y releer, porque si tú vas a ejecutar este notebook y no tienes un computador con una hermosa memoria RAM, vas a necesitar de los CSVs, igual que yo. Entonces, como voy a compartir, dejé las líneas. Entonces, aquí está el concat. Y estas líneas aquí que siguen, estas 3 líneas, es solo guardar el archivo en CSV y releer y hacer nuevamente la lectura. Entonces, aquí voy a enseñar que es interesante, es que no hice antes. El date type, estoy diciendo el título de la columna y declarando el título de la columna y exactamente el tipo de dato que tiene.
Y aquí estoy leyendo el CSV ya con los tipos de los datos de cada columna y además de las columnas del tipo de detalle, que tienen datos del tipo de detalle. Y aquí estoy mirando cuál es el tamaño de nuestro data frame. Tenemos unos 59 millones de dosis de vacuna aplicada. No es de personas vacunadas, porque ya vimos que hay dosis a primera dosis y segunda dosis. Ya sabemos de eso. Entonces, esta cantidad es el total de vacunas aplicadas. ¿Vale? Aquí estoy pasando el info, sacando las infos para mirar y llegamos. Yo quería, ya que Perú tiene las edades exactas de las personas que tomaron vacuna, que se vacunaron, entonces yo quería ver si había alguna distorsión. A ver si hay muchos outliers. Y, hola. Ya, nada más para avisarte que ya estamos sobre tiempo. Igual, ¿quieres concluir? Sí, ¿cuántos minutos? Estoy acabando. Estoy terminando. Pues ya llevamos más de 2, pero sí, unos 2 minutos más y con eso. Va. Ya, vale, sí, 2 minutos me vale. Entonces, está aquí, miré y vi que existe muchísima gente acima de 100 años y ahí está el poder de los datos abiertos, es que pueda mirar y encontrar cosas que tú puedas o cobrar del gobierno o indagar, preguntar o hacer tu solución. Aquí estoy haciendo una limpieza de los datos de las edades que no tenía información. Y aquí me gustaría saber en cada grupo etario cuántas vacunas habían aplicadas. Entonces, hice esta tabla con el Group By y más abajo tengo una otra indagación que es el porcentaje de estas vacunas pensando en primera y segunda dosis, ¿cuántos por ciento de la población de cada país ya se vacunaron con la primera dosis y cuántos la segunda dosis? Y entonces paso esos filtros, hago esos filtrados de país, por cada país, construyo un nuevo dataset con país, población total, que yo saqué estos datos de los institutos de estadísticas de estos países, total de primera dosis, segunda y el porcentaje. Y si así como tú no eres muy familiarizada en hacer las visualizaciones, los dejo con el Flourish, que es una plataforma sencilla y súper potente para hacer visualizaciones interesantes y muy, muy bonitas. Entonces, este es la gráfica del último data frame que enseñé. Entonces, miramos que aquí en Argentina hay una disparidad, una diferencia muy larga entre el porcentaje total de personas que tomaron la primera dosis y que tomaron la segunda dosis. Y vale, el análisis fue porque hablé mucho de teoría, entonces fue con el objetivo de que ustedes se animen a mirar estos datos y ver que son insumos, son materiales muy poderosos, recursos muy poderosos para que nosotros podamos hacer cosas para nuestra sociedad. Y por fin, algunos solo enseñar, solo poner en pantalla lo que algunas instituciones que tenemos que trabajan con transparencia de datos e información y para fortalecimiento de democracias, estimular el gobierno abierto y la ciudadanía inteligente aquí en Latinoamérica y Caribe. Y esto, vacúnense. Muchas gracias por el tiempo y perdón el retraso.
No hay problema. Muchísimas gracias a ti, Ana, por participar con nosotros en la PAI con la TAN. Y pues ahora sí que estamos un poco sobre tiempo. Pues muchísimas gracias a los asistentes y a Ana. Nos Voy vemos. para el lounge. Si alguien desear hablar, estoy ahí y comparto con ustedes también el enlace de la presentación y algunos apuntes que yo hice. ¿Vale? Va, va, perfecto.